Venimos hablando desde hace mucho tiempo de las economías regionales, de las distintas situaciones que tienen que atravesar aquellos que están produciendo en el interior del país distintas economías regionales que motorizan, que mueven a lo que es la región, lo que son las ciudades, las localidades, las provincias enteras. Por ejemplo, la situación de los productores de té, los productores de yerba. ¿Cuánto venimos hablando? Algunos de estos ejemplos. Y hay gente que dice, estamos al límite, ya no se aguanta más, esta situación no la podemos soportar y vamos marcando lo que es una situación de sobrevivencia, hasta que llega un momento en que se dice basta. Es, digo yo, una de las situaciones más difíciles de tomar, una decisión de abandonar una producción, por ejemplo, que te dedicaste toda la vida, que viene de familia, en que le pusiste muchísimo dinero, pero fundamentalmente mucho empeño. Se llegó a tal punto que un productor misionero abandonó la chacra tras una vida dedicada a la cosecha. Christian Klingbeil. Estamos con él. Hola, Christian, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer conversar con ustedes, aunque no sea con una de las mejores noticias, ¿no? Vos sabés que cuando estábamos trabajando en la producción decíamos, hay muchas veces que se dice, se deja la chacra, pero bueno, es una noticia de impacto. Vos efectivamente tomaste esa decisión, que yo creo que debe ser de lo más duro de tomar, de decir, bueno, hasta acá llegué. Sí, terminamos la zafra de la cosecha de té, ahí por mediados de mayo, y bueno, y esta opción de dejar todo esto ya lo venía analizando desde diciembre del año pasado. Porque estaba viendo que no la están viendo los que lo tienen que ver. Lamentablemente nos salimos de ese centralismo de la soja, de la ganadería, de la minería, petróleo, y la economía regional estamos a la buena de Dios. Y entonces ya intenté, incluso viajé, representar a los productores en muchísimas reuniones con los últimos 3 gobiernos. He discutido un montón de mesas, tratando miles de problemas. Y bueno, fui una vez con este gobierno y la verdad que la vi que no les importa absolutamente nada, es lo macro, y después lo que nosotros somos micro, que, el té es una producción de 80 millones de dólares al año. Para el gobierno es muy poca plata, para nosotros es muchísima. Y bueno, decidí, acá estamos en un callejón sin salida y vamos a buscar otro rubro. Desde junio estoy laburando con mi viejo en el taller metalúrgico. Gracias a Dios tenemos laburo y bueno, tratando de vivir, mantener la familia que no puede esperar. Pero sí, bueno, mi situación, digamos, tiene una salida, claro, dentro de todo buena, pero ayer Misiones impactó una noticia donde un productor que fue a cobrar su yerba del año pasado, ya hace un año, fue a cobrar y los cheques rebotaron. Entonces fue a la oficina de esta empresa y se amenazó con prenderse fuego. El señor muy laburador, con 2 bidones de nafta, amenazándose prenderse fuego. ¿Qué sentimiento está atravesando al productor del té, de la yerba? Vos decías, bueno, mi situación es que puedo salir y me voy a laburar con mi viejo, pero ¿cuál es la situación? ¿De hartazgo? ¿Desolación? Mucha bronca, una institución muy grande, tiene muchos productores. Hay un sector que le quiere tener esperanza todavía de que esto va a salir adelante, pero yo no la veo. Lamentablemente muchos no la vemos, la esperanza, no tenemos de dónde agarrarnos para decir de esto podemos prendernos. Fíjate que hablamos de 2 producciones. La yerba, que se comercializa en la mayoría acá en el país, está en el 99% de las mesas los argentinos. Y hablamos del té, que es una producción que se exporta. Las 2 están en crisis. Una que vendés en dólares y la otra que vendés en pesos. Las 2 están en una situación de quebranto total. Así que no la encontrás así, bueno, se arregla lo interno y después vemos lo externo, o facilitamos el ingreso de dólares y después vemos cómo acomodamos lo que se vende dentro del país. No, nada está funcionando y eso es lo más preocupante, ¿no? Christian, ¿dónde estuvo, dónde está el quiebre? ¿Cuál es la situación que lleva a un productor de té, en este caso, de estar
en crisis o en emergencia, ¿cómo se determina? Digamos, ¿dónde está la falla? ¿Qué es lo que no hay? ¿No hay precio? No, ¿cómo es? Bueno, en la yerba mate, a ver, hoy estamos con precios más bajos incluso que en el invierno del 2023. Es decir, lo que le pagan al productor es más bajo que en esa época. Sí, con un combustible que pagábamos 300 litros de gasoil y hoy estamos pagando 1.500. Alguien que me explique cómo se subsiste con simplemente con ese dato. No vamos a hablar de la luz y de todas las otras cuestiones porque va a ser un mar de lágrimas, ¿no? Pero es un ejemplo que yo creo que es el más contundente de todos. Después en el té, también, la variable es los costos en dólares en comparación a algo que vendés en dólares, que te están pisando el dólar libre que no existe, que te lo están pisando, y después, bueno, toda la situación de las tasas, empresas que fracasan con los pagos, yo no sé si adrede, por ejemplo, que compra el té seco o la hierba canchada, le bicicletea el pago al secadero, el secadero emitió cheque, debería el banco facilitarle el famoso descubierto, hay una cadena complicada. Pero ahora nadie accede al descubierto porque la tasa de interés es sideral, entonces hay una cantidad de cheques que empiezan a rebotar ahora últimamente que es escandaloso, ¿no? Esto es todo un dato, ¿no? Porque ya lo están advirtiendo, el tema de la cadena de pago que se rompe, los cheques que comienzan a rebotar, el tema de la morosidad. Cristian, ¿hay otros productores que están por ese mismo camino, que han conversado ustedes? Yo lo dejo, yo no tengo otra cosa, la tengo que pelear. Y bueno, a mí me pasó que decidí dejar de cosechar té. Yo lo que más hacía era prestar servicio. Para que lo entienda más fácil, un arrendatario, ¿no? Cosechaba el té a pequeños productores que por tener poca producción y por los precios malos que venimos desde hace varios años, o sea, ya más de una década que venimos en crisis en el té, venía diciendo, bueno, voy a dejar de cosechar, y me empezaba a aparecer más propuestas para tener más teales para cosechar. Casi, a ver, de mes de junio y julio me ofrecieron más del doble de los teales de los que yo cosechaba. O sea, quiere decir que hay muchos en mi situación que están tomando la misma decisión. No laburo más porque si laburo me fundo. Entonces, o me fundo no laburando o me fundo laburando. Entonces, más vale me quedo y veo cómo zafo y sin entrar en más desesperación, ¿no? Es que es todo un dato. Si laburo, me fundo. Es decir, vos estás yendo a trabajar para fundirte. Esa es la situación. Pero lo que le digo a mis amigos, le digo, hagan un análisis simple. A ver, yo si cosecho 100 hectáreas de té, yo necesito más o menos 40, 50 millones de pesos entre fertilizantes, distintos agroinsumos, las tareas culturales, la canteada, la poda, la limpieza de yuyo. Yo de arranque necesito esa plata. Y yo no sé si voy a recuperar lo que invierto. Ni vamos a hablar de una rentabilidad. Entonces, si tengo esa plata, que no la tengo, por eso es uno de los principales motivos en la que dejo esta actividad, porque terminé terriblemente endeudado en la última zafra. Entonces, si tuviese esa plata, la meto en plazo fijo o el carry trade que propone Caputo, en vez de laburar, en vez de producir, y yo sé que a mayo del año que viene, esa plata estaría ahí, si estuviese, claro, ¿no? Sí. Estuviese ahí, más un porcentaje de ganancia, sin asumir riesgo, y así yo no sé si recupero lo que invierto. Así estamos. En lo económico fuiste muy claro. Y ahora por ahí uno le quiere poner un poco más de, digamos, desde el sentimiento, desde lo laboral. ¿Te costó un poco más? Sí, obviamente a mí es algo que me apasiona el tema de trabajar con la hierba, con el té, plantar árboles, este tipo de cosas. Me gusta mucho, no tengo problema de hacer 12, 15 horas por día y más cuando estoy en esto. Cuando haces algo que te gusta, te cuesta menos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí como muestran en la foto, tengo mi familia, las nenas tienen que seguir yendo a la escuela, necesitan ropa, comida y hay que seguir viviendo. Entonces no me puedo estar mirando qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Tengo que buscar una salida económica y listo. Después, bueno, si en algún momento tenemos un gobierno que entiende, empieza a prestar atención a las economías regionales, que insisto, esto no es solamente de ahora. Ningún gobierno en los últimos 5 o 6 le ha prestado atención a las economías regionales, ninguno solo, excepto la medida de darnos el ININ en el gobierno de Duhalde. Después no tuvimos otra realmente una medida no se mira, ¿no? buena y
Claro, entonces desde ahí para acá no la miran las economías regionales, ¿no? En todo el país. Esto es una constante, lamentablemente, digo, y con todo lo que se genera, digo, con la rueda, el dinamismo económico que le dan a las provincias, a las regiones, se quedan en 2 o 3 producciones y después nada, ¿no? Sí, y otro dato también económico y que a mí me genera todavía más. Hoy escuchaba hablar en un medio acá en la provincia, un colega que se intentó hasta amenazarse, prenderse fuego porque está en esa desesperación económica, tiene un chico enfermo, está convulsionando y cuando va a cobrar los cheques están rebotando. Producción de un año atrás, ya tiene la nueva producción que no sabe cuándo lo va a cobrar. Y por ahí escuchás, como me hablaba un amigo que tiene un secadero de hierro, me decía, Cristian, hay grandes exportadores de té que están también entrando en crisis, que próximamente van a entrar en estos concursos de preventivo de crisis y todo ese tipo de intentos de salvataje, porque no saben cómo hacer, porque están caídas las exportaciones, porque los plazos, los créditos, vamos a ser sinceros, no existen, porque a estas tasas no existen créditos. Entonces, terminamos mal y mucha gente muy endeudada con muchos millones de dólares que no sé cómo van a salir. Encima acá tuvimos un problema, un error no forzado, como se dice en el tenis. La provincia nos metió en un brete muy complicado hace un par de años con la discusión del glifosato. Eso generó también mucha incertidumbre en los compradores de nuestra producción en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que nos compra el 70% del té que producimos, y también generó una duda muy grande en el mercado. Y bueno, todo esto fue llevándonos a un callejón sin salida, ¿no? Cristian, muchísimas gracias por el testimonio. Lo venimos siguiendo, las economías regionales, en cada una de ellas en una situación de crisis, pero llegar al punto de abandonar el trabajo y decir si trabajo me fundo es una situación realmente límite. Muchas gracias, un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes y que tengan un buen resto de jornada. Igualmente.